esta clase que contiene la actualización de la mayoría de la información más relevante a mi juicio que ha habido en este último mes, aproximadamente desde que tuvimos la clase. Y quiero empezar comentándoles esta frase que me encontré en algunas publicaciones sobre el libro de la peste, que ahora está nuevamente de moda, de Albert Camus. Y como pueden leer aquí, pues ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, tanto pestes como guerras nos toman desprevenidos siempre, ¿no? Entonces, esto puede ser, esto a mí me gustó la frase porque cuando vemos la organización de la respuesta a esta pandemia, podríamos llegar a pensar que cómo puede ser que si ya pasamos por otras pandemias, como por ejemplo la del 2009 de influenza en México, de pronto parece que nos cuesta trabajo volver a echar a andar esa maquinaria. Pues bueno, parece que esto en realidad no es nada nuevo, sino que siempre que sucede, por algún motivo nos toma desprevenidos, ¿no? Entonces, ojalá que en las que vengan esto pueda ir cambiando. Entonces, para retomar un poquito el tema del origen del virus, bueno, ya sabemos que el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, y este tipo de virus, los que están en esta familia, pues ya sabemos que tienden a causar pandemias. Esto sucedió en el 2003 para el SARS, que ahora se conoce como tipo 1, y que afectó a más de 8,000 pacientes a nivel mundial. Y esto volvió a suceder en el 2012 con el MERS, que es el coronavirus del Oriente Medio, de ahí el nombre, y que afectó predominantemente en esta región, afectando a más de 2,000 pacientes. En esta familia también están los coronavirus estacionales, como son los que pueden ver aquí, que son los agentes causales del catarro común y que ocurren cada año hacia las fechas del invierno, ¿no? Entonces, esto es importante por lo que vamos a platicar un poco hacia el final de la clase. Y bueno, recordar que la teoría que se tiene hasta ahora más aceptada es que estos coronavirus, la especie más relevante que tiene que ver con la transmisión o el origen, el animal reservorio de estas infecciones son los murciélagos. Y aquí les muestro, no todos los murciélagos son los mismos, y este murciélago en particular, el Rhinolophus, o los que pertenecen a esta familia, son los que se relacionan a la transmisión de enfermedades graves en humanos. Y no es una coincidencia que sean los murciélagos los que nos transmiten enfermedades tan graves como ustedes recordarán el ébola y algunos virus similares que afectan en África subsahariana, vienen de los murciélagos, y esto no es una coincidencia que tantas pandemias vengan de estos animales. Y alguna de la información muy interesante que hay y que podrían ustedes consultar para ampliar es que los murciélagos tienen ciertas características por las cuales son reservorios ideales para causar pandemias. Y algunas se las desgloso aquí en esta diapositiva, y es que estos animales tienen un sistema inmune innato que está encendido todo el tiempo, por eso les pongo aquí que es hiperactivo, está, digamos, hipervigilante y ataca inmediatamente cualquier infección a la que sean sujetos estos animales. Esta es una de las características importantes, pero también es que estos animales tienen un sistema inmune que también está muy bien regulado y puede contener perfectamente bien y balancear la respuesta antiinflamatoria. O sea, tienen ellos una gran capacidad de montar una respuesta inmune antiinflamatoria que impide que las infecciones que los atacan salgan de control, como podemos ver con lo que está sucediendo en estos momentos en los humanos. Estos animales también suelen tener un metabolismo muy acelerado que viene de la capacidad que necesitan mantener para volar y la cantidad de energía que requieren mantener para volar por tiempos prolongados. Y este metabolismo les permite ser capaces de eliminar muy eficientemente a los radicales libres del oxígeno, que se generan obviamente, como ustedes saben, en el metabolismo aerobio. Entonces ellos pueden eliminar muy fácilmente estos radicales libres, y esta característica también les permite eliminar pues también a los metabolitos que se producen en las infecciones que los puedan llegar a atacar. De tal manera que aquellos virus que puedan vencer todas estas defensas que tienen estos animales, si alguno de estos virus llega a sobrevivir y poder transmitirse, entonces hacer el salto de especies de ellos hacia los humanos,
pues esto lo que implica es que es un virus que está altamente adaptado para vencer todas estas barreras de la inmunidad inmune innata y del metabolismo antiinflamatorio de algún otro huésped, como en este caso está sucediendo en los humanos, y esto explica también por qué las enfermedades que vienen de estos reservorios murciélagos, pues afectan, son catastróficas para los humanos. Si ustedes quieren leer un poco más al respecto, es muy interesante y se los recomiendo. Les pongo aquí abajo a la derecha el número de publicaciones que hay registradas en PubMed respecto a esta enfermedad que es el COVID-19. Cerramos el 2019 con 9 publicaciones y hasta el día de ayer se habían registrado en PubMed más de 6,400 publicaciones. Entonces, no les resumí todas, eso por supuesto que no se los prometo, pero para que vean la cantidad de información tan relevante que hay y que cuesta trabajo pues ir al corriente. ¿Qué más cosas? Hablando ya de lo que tiene que ver con el mecanismo de cómo el virus entra en contacto con la célula huésped, sabemos que la proteína más importante del virus es la proteína S y es una glicoproteína de superficie y es el antígeno más importante porque es el que va a tener contacto con el receptor. También el virus tiene un complejo que se conoce RBD, que es lo que va a permitir que esta proteína S entre en contacto con el receptor humano. Ahora, también ya hay mucha información y esto viene desde el SARS tipo 1, que es exactamente el mismo receptor que usa ese virus para entrar en contacto con los humanos, es el mismo receptor que tiene el SARS tipo 2, y el receptor es la enzima convertidora, el receptor de esta enzima en el humano, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y esto es muy importante porque esto es lo que explica en gran medida las manifestaciones clínicas que tiene esta infección. Tiene que ver con la patogénesis y tiene que ver con los órganos blanco más afectados. Entonces, se sabe que estos receptores en el cuerpo humano se encuentran de manera predominante y en mucho mayor cantidad que en comparación con el resto en las células epiteliales alveolares. Esto es, pues por eso es que el sitio de principal afección son pues los pulmones, los alvéolos. Sin embargo, también existe una muy importante expresión de este receptor en los enterocitos y también tiene que ver por qué es que hay manifestaciones gastrointestinales de esta infección. Pero vean también, y esto tiene todo que ver con lo que vamos a ver más adelante, cómo se expresa de manera muy, muy relevante en las células endoteliales, tanto arteriales como venosas. Estos son, por densidad de receptores, los órganos blancos más importantes, pero vean cómo también se puede expresar en diferentes partes del cuerpo, como es el músculo liso de todos los órganos, la nasofaringe y las células de los túbulos renales. Un poco retomando lo que ya habíamos visto la vez anterior, para hablar del desarrollo de la pandemia en cuestión de fechas y ponernos en contexto en cómo estamos hoy, sabemos que el 12 de diciembre del 2019 se publicó o se identificó a una serie de 27 casos de neumonía atípica en Wuhan, China, y que tenían alguna relación epidemiológica con el mercado de comida. Un poquito más de 15 días después se cerró este mercado precisamente por la conexión con estos casos, y 7 días después el CDC de China determinó que el agente etiológico de estas neumonías atípicas se trataba de un nuevo coronavirus, que si bien tenía una homología genética muy importante con el SARS tipo 1, era diferente y se trataba de una nueva especie de coronavirus, y es entonces que se denominó como SARS coronavirus tipo 2. Para el 20 de enero, menos de 15 días después de esto, ya se habían reportado más de 200 casos en China, pero también en muchos otros países circundantes. Un mes después de esto ya había más de 70,000 casos en China y más de 1,000 fuera de China. Para poner en contexto, el 31 de enero se reportaron los primeros casos en España y en Italia, y el 11 de marzo es cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud declara a esta enfermedad como una pandemia. Y esto se hizo en esa fecha ya había más de 100 países afectados por esta enfermedad, más de 100,000 casos a nivel mundial y una mortalidad global reportada en este momento del 3,6%.
Ahora, a Norteamérica nos llegó hacia finales de enero. Vean cómo el primer caso reportado en Estados Unidos, en Washington, fue el 20 de enero, el primer caso reportado en Canadá el 26 de enero y en México el primer caso documentado ocurrió el 28 de febrero en un hombre que venía de viaje de Italia. Aquí les muestro el mapa hacia finales de enero. Y como pueden ver, la principal carga de casos estaba en esta provincia de Hubei en China, pero ya había siembras hacia muchos otros países de predominio el sureste asiático, pero también los primeros casos reportados hacia Francia, Alemania, perdón, y el Medio Oriente. En esta misma fecha, la distribución de los casos pues era predominantemente en China, en la provincia alrededor de Wuhan, y vean cómo eran mínimos los casos que fuera de China que no tenían alguna relación epidemiológica, pero pues ya existía transmisión comunitaria en otros países fuera de China. Y esto es el 30 de enero. Aquí les pongo en comparación un mes después, hacia el 29 de febrero, la transmisión hacia China, pues obviamente ya mucho más diseminada, pero vean cómo ya tanto el Medio Oriente como Europa ya tenían una cantidad muy importante de casos. Un mes después ya teníamos contabilizados más de 80,000 casos y casi 3,000 muertes. En esta fecha vean cómo, si bien Asia y China representaban la mayor proporción de casos, ya Europa empezaba a tener en porcentaje una carga muy importante de la enfermedad y el Medio Oriente hacia estas fechas. Para el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia, vean cómo la transmisión en Europa pues ya está completamente diseminada, el Medio Oriente que sigue de manera muy importante y el sureste asiático y China todavía con una carga importante. Y aquí vean por porcentajes de los casos, Asia y China venían hacia abajo, Europa ya en una franca explosión y diseminación de casos, el Medio Oriente se mantenía con transmisión importante y empiezan a aparecer la región de América hacia el final de esta corte. Aquí les pongo al final de marzo, 30 de marzo, aquí ya no lo vemos sino por densidad de casos, y vean cómo aquí ya tanto Europa como Estados Unidos representan la mayor carga de enfermedad hacia el 30 de marzo y cómo China ya se viene apagando y disminuyendo, y vean cómo tanto la región de América Latina, excepto Brasil, y la región de África, son las menos afectadas hacia esta corte, hacia el 30 de marzo. Y por fracción de casos, como pueden ver, pues ya China básicamente va de salida, igual que el sureste asiático, ya con una franca predominancia de Europa hacia el número de casos, pero ya con las cifras disparadas en América, básicamente determinadas por Estados Unidos. Aquí les muestro, este es el último corte que hace la Organización Mundial de la Salud en los últimos 7 días antes del 24 de abril. Y pues nuevamente pueden ver cómo Estados Unidos y ya Canadá con una importante carga de casos en América, pero Brasil, el país que tiene la mayor carga en la región de América, Europa que sigue todavía muy afectado con una carga importante de casos, China que sigue apagado, el Medio Oriente que todavía tiene una densidad importante, pero pues bueno, ya también aparece Rusia con esta importante densidad de casos en el mapa. Y aquí lo que se tiene contabilizado hacia 24 de abril por la OMS son más de 2 millones de casos con más de 180,000 muertes. Y nuevamente, en porcentaje de casos, Europa que persiste con una transmisión muy importante, pero ya se lleva la mitad de los casos con América principalmente, como dijimos, Estados Unidos. Y China, si bien logró prácticamente desaparecer el número de casos, vean cómo una vez que se empiezan a levantar poco a poco las medidas de aislamiento social, pues claro que hay un resurgimiento de los casos tanto en la región de China como en el sureste asiático, ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante por lo que veremos hacia el final. Ahora, en México dijimos entonces que el 27 de febrero ocurrió el primer caso en la Ciudad de México. Hacia el 14 de marzo, alrededor de cuando se declaró la pandemia, ya teníamos 41 casos. Para el 23 de marzo se reconoció por las autoridades que había transmisión comunitaria, aunque probablemente esto empezó algunos días antes. Y esto ocurrió ya con 367 casos y 4 muertes. Para mostrarles la misma cronología en México, esto es al 1 de abril.
1,300 casos confirmados, la mayor densidad en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Esto es hacia el 15 de abril, más de 5,000 casos confirmados, con 450 muertes. Recordar que la metodología de cómo se muestrea en México es el famoso método Centinela. Entonces, esto quiere decir que por cada caso contabilizado hay 10 casos no contabilizados, para que ustedes puedan hacer los cálculos de la realidad y el impacto de los casos en México. Pero aquí, pues nuevamente, reforzar que los sitios donde mayor transmisión existe documentada es en el Distrito Federal, área metropolitana, Estado de México, pero vean cómo ya tanto Baja California como Sinaloa como Quintana Roo pues le siguen en importancia de casos. Y el corte al día de ayer, pueden ir viendo cómo se va encendiendo el mapa y quiénes van liderando la transmisión o la detección, ¿no? Recordar que quien más toma muestras, pues es quien más casos registra, pero también quienes más densidad de población tienen, como es el caso de la Ciudad de México y el área metropolitana, pues es los que se ven, los que predominan y liderean este conteo de casos, ¿no? Pero vean cómo Baja California, y esto fundamentalmente dado por Tijuana, por ser la frontera con Estados Unidos, pues está casi a la par de la Ciudad de México. Y Quintana Roo, pues que también el tránsito internacional de viajeros que tiene, pues es muy importante, aunque aquí ya pueden ver también cómo Tabasco empieza a repuntar. Entonces, al corte del día de ayer, 12,000 confirmados, recuerden, por 10, y la tasa de letalidad que la que está contabilizada para el día de ayer es del 6,9%. Y ustedes podrán notar que sobre la transmisión global reconocida entre 2 y 3%, pues esto es mucho más elevado. Pero recuerden que los casos que se les muestrea, pues probablemente sean aquellos que llegan a los hospitales con cuadros mucho más graves, ¿no? Entonces, no necesariamente refleja la letalidad global que hay en México. Y bueno, hablando un poco de la transmisión, y esto es algo que ha generado mucha controversia y mucho miedo entre el personal médico, y con razón, nada más recordar que los métodos de transmisión que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, por los cuales se puede transmitir esta enfermedad, el principal de ellos es la transmisión por lo que se conoce como gotas respiratorias. Las gotas respiratorias se consideran aquellas que tienen un tamaño entre 5 y 10 milímetros de longitud, y la transmisión por gotas ocurre por dos situaciones. Una, que es la más importante, que es el contacto directo con personas infectadas, y las gotas respiratorias solamente pueden viajar entre 1 y 2 metros de distancia. Entonces, la tos, los estornudos y hablar son las gotas que cumplen con esta característica. Es decir, si nosotros estamos en contacto con alguna persona que tiene esta infección y estamos en este rango de distancia, o sea, menos de 1 a 2 metros de distancia, estas son hablar con estas personas, estar expuestos a que tosan o estornuden, eso es lo que puede infectar. Las gotas respiratorias, este tamaño de gotas solamente puede viajar esta distancia, ¿no? Entonces esto lo pueden ver tal vez mejor en la ilustración abajo. Si estamos en esta distancia, entonces la tos, hablar o los estornudos de estas personas son capaces de contagiar a otras personas. Pero también, y esto es algo que es muy importante, es que estas gotas también se van a depositar en el entorno de la persona. Entonces, no nada más es el contacto directo con la persona infectada en esta distancia, sino con las superficies del entorno en el cual esta persona se desenvuelva. Y entonces, pues, tocar cualquier objeto que pueda estar con gotas respiratorias de esta persona, pues, y si nos llevamos las manos a la boca, las mucosas, pues obviamente que también impacta en esta transmisión por gotas respiratorias. Aquí les muestro, esta es una foto de un artículo que ha sido muy compartido en las redes, y este es un artículo del New England. Lo que hicieron fue tomar fotos y reproducir las gotas respiratorias que se generan al hablar. Entonces, para que se den cuenta de que no tiene que estar la persona estornudando, sino con el simple hecho de hablar con alguien que tiene la infección, sintomático o no sintomático, como veremos adelante, pues puede ser un mecanismo de contacto. Ahora, quiero que vean, y esto es muy importante de la diapositiva,
que las precauciones para evitar este tipo de transmisión para la gente, tanto como en casa como en los hospitales, es la mascarilla quirúrgica, no es el respirador N95, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos va a evitar el contacto o el contagio de personas a esta distancia por gotas respiratorias es el uso de una mascarilla quirúrgica, obviamente la protección ocular porque esta también es una vía de entrada, y el lavado de manos por todo lo que dijimos de las superficies contaminadas. ¿Ok? Ahora, se sabe, también este es otro artículo que es del New England, en el cual cuánto tiempo sobrevive el virus viable en las superficies contaminadas. Aquí lo pueden ver. En las superficies de plástico, el virus puede mantenerse viable hasta 73 horas, en metales como el acero, 48 horas, y en material orgánico como el cartón, 24 horas, ¿no? Entonces, esto es muy importante por la limpieza que se tiene que hacer en el entorno de una persona que tiene esta infección. Ahora, existe, y mucho también se ha publicado, sí se ha demostrado que hay presencia de virus en las heces, o sea, hay excreción viral por esta vía. Sin embargo, no se ha documentado que haya transmisión fecal oral o que las heces sean infecciosas. En una sola publicación, en un solo caso, lograron aislar en cultivo viral o sea, a partir de las heces, a ver, más bien, o sea, el hecho de que uno excrete virus y que haya presencia de RNA viral en las heces no quiere decir que sea infeccioso. O sea, el RNA por sí mismo no es infeccioso si no hay virus viable. Y es anecdótico el hecho de que que haya logrado crecer virus viable por esta vía. Entonces, aunque no es imposible, es muy improbable que ocurra transmisión por esta vía. Y regresando a lo que les decía de las personas asintomáticas, está documentado que las personas que ya están infectadas, pero que todavía no desarrollan síntomas, estas personas pueden ser infecciosas entre 1 y 3 días antes de que empiecen con los síntomas. Y esto se piensa que puede explicar hasta el 16, o se piensa que explicó hasta el 16% de los casos en China, pero esto es algo realmente muy difícil de medir y por lo tanto es muy relevante. Y por ello las medidas de sana distancia, ¿no? Incluso en personas que no tienen síntomas. Y por el contrario, cuando uno ya desarrolla la enfermedad, se sabe que puede persistir la excreción viral de ARN viral por la nasofaringe hasta 20 días. Y entre más grave o un curso más complicado tiene una persona, pues esta transmisión, esta excreción podría persistir incluso más tiempo. Pero nuevamente hacer énfasis en que no, o sea, el hecho de que haya excreción viral no necesariamente indica virus viable, ¿no? Ahora, también, y esto también quiero hacer mucho énfasis, mucho se ha discutido si este virus tiene la capacidad de transmitirse por vía aérea o no. Y aquí les muestro, para tratar de entender, pues primero hay que entender qué es la transmisión aérea. Ya les hablé yo de cuál es la transmisión por gotas respiratorias, que son gotas que miden entre 5 y 10 milímetros. La transmisión aérea se da por partículas que miden menos de 5 milímetros y que pueden permanecer suspendidas durante varias horas en el ambiente y que además ya no alcanzan, o sea, que sobrepasan este límite que habíamos dicho de entre 1 y 2 metros de las gotas respiratorias. Esto es lo que significa la transmisión aérea. Ahora, en el caso del SARS-CoV-2, se ha demostrado que eh, este fenómeno de transmisión aérea ocurre solamente en ciertas circunstancias muy particulares. Y esto es cuando ocurren situaciones y procedimientos que pueden aerosolizar el virus. Y esto son las que les... Perdón, oye, me salí de la...
A ver, ya, perdón. Ok, ¿aquí ya me escuchan otra vez? Ok, entonces voy a retomar el punto. ¿En qué situación el SARS-CoV-2 puede presentar este fenómeno de transmisión aérea? Es solamente cuando hacemos estos procedimientos, cuando estamos expuestos a este tipo de procedimientos. Hisopado, intubación, compresiones, broncoscopía, nebulización, dispositivos de ventilación mecánica no invasiva o puntos de alto flujo, cuando hacemos traqueostomías o endoscopías, como todo esto implica la manipulación de la vía aérea, todos estos procedimientos pueden aerosolizar al virus. Ahora, solamente se sabe que cuando estamos en estos procedimientos, el virus va a permanecer en estas condiciones, es decir, que las gotas tienen este tamaño de menos de 5 milímetros que permanecen suspendidas y que pueden viajar a más de un metro de distancia. Esto solamente se mantiene durante 3 horas. O sea, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si intubamos a una persona, generamos aerosoles y estos aerosoles van a permanecer en el ambiente o en el cuarto en esas condiciones solamente durante 3 horas. Ahora, esto es muy importante porque aquí sí cambia el tipo de protección que tiene que utilizar el personal de salud para no contagiarse. Solamente en estas condiciones es cuando se requiere utilizar los respiradores N95. Para todo lo demás, no está indicado el uso de respiradores N95 y es por eso que pues aquellas personas que atienden a estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos o los que los van a intubar o los que les hacen el hisopado nasofaringeo, este personal es el que necesita utilizar este tipo de respiradores. Ahora, ¿qué enfermedades son las que sí tienen transmisión aérea y siempre tienen transmisión aérea? La tuberculosis, varicela y sarampión, ¿no? Y esto habla de que son enfermedades mucho más contagiosas porque no necesita que lo sometamos a estos procedimientos para tener la transmisión aérea, sino que esto es algo constante, ¿de acuerdo? Entonces, para definir, entonces, ¿SARS-CoV-2 tiene o no tiene transmisión aérea? Sí, pero solamente cuando hacemos este tipo de procedimientos y solamente hasta 3 horas después de estar en este ambiente. Y por lo tanto, solo las personas que hacen este tipo de procedimientos son las que requieren N95. Entonces, espero haber sido clara con eso. Entonces, con todo esto, lo que les quiero, o sea, estas son las razones por las cuales esta enfermedad ha tenido una diseminación tan rápida y tan importante. Las características del virus que hacen que esto haya sucedido, pues es que es un virus, como ya vimos, altamente transmisible entre personas y personas, pero que además se puede transmitir por asintomáticos. Y aquí otras dos conceptos muy importantes es que el momento en el que una persona tiene la mayor cantidad de virus en la nasofaringe es en el momento en el que empieza con síntomas y en el día previo. Se piensa, por ejemplo, y esto aplica para cuando, o sea, los contactos directos de la persona, cuando, o sea, las personas que viven con la persona que desarrolla la enfermedad, se piensa que las personas se infectan en este momento. O sea, si yo desarrollo síntomas hoy, a todas las personas con las que conviva el día de hoy, que es mi pico máximo de excreción viral en la nasofaringe, a todas las personas que vea hoy o a las que haya yo visto ayer, esas personas son las que se van a contagiar en ese momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante para las medidas de sana distancia y las medidas de higiene de manos. Otro motivo por el cual este virus ha alcanzado esta transmisión tan importante, pues es que al ser un virus nuevo, obviamente nadie tenía una inmunidad previa y todos somos susceptibles a desarrollar la infección. Y por último, pues lo que hablábamos, que la respuesta a esta pandemia, pues se considera que de alguna manera no fue lo ágil que debió ser, pero pues esto siempre es mucho más fácil decirlo en retrospectiva. Si quieren ahondar más en esto, les recomiendo que consulten este artículo que les pongo, es realmente muy interesante y es el modelo de por qué decimos esto, de dónde vienen los datos de que el momento en el que somos más contagiosos es el día de que desarrollamos los síntomas y el día previo. Ahora, entrando a las manifestaciones clínicas, esta es la misma diapositiva que ya les había puesto la última vez. Solamente recordar que el periodo de incubación abarca hasta 14 días, aunque la mitad de las personas desarrolla síntomas después de haberse expuesto en los siguientes 5 días. Recordar que la gran mayoría de las personas van a desarrollar cursos leves, más del 80%,
y esto es desarrollar síntomas, pero sin necesidad de hospitalizarse y sin tener neumonía. El 14% puede desarrollar enfermedad grave que amerita hospitalización y el 5% puede requerir cuidados críticos. En cuanto a los síntomas más frecuentes, la fiebre y los síntomas generales como fatiga son los más relevantes. De ahí le sigue tos seca, anorexia, mialgias y disnea hasta en el 30%. Para este momento, cuando se publicó esta primera serie de casos de Wuhan, se consideraba que algunos síntomas atípicos eran estos que vemos abajo. Entonces, ahora se los voy a desglosar por aparatos y sistemas. Las manifestaciones pulmonares dependen de en qué momento de la evolución estamos. Para casos tempranos, se sabe que hay neumonía, o sea, si le hacemos tomografía a todas las personas que tienen SARS-CoV-2, aun cuando estén con síntomas leves, es muy frecuente que encontremos infiltrados desde estas etapas muy tempranas, o sea, los primeros 7 días. La imagen que predomina en las tomografías es los infiltrados en vidrio despulido. Recuerden que esto no es específico de la infección por SARS-CoV-2, sino de cualquier neumonía. Ahora, en esta etapa de la enfermedad, lo frecuente es que no haya disnea. Vean cómo el involucro pulmonar es poco e incluso podría ni siquiera verse en las radiografías, respondiendo a una de las preguntas que salieron por ahí. O sea, en esta etapa podría no verse bien en la radiografía. Siempre la tomografía es más sensible y es esta etapa que también ha sido muy comentada en las noticias y en las redes, que es una etapa en la que, como no hay disnea, la persona hace sus actividades normales, aunque ya tiene la infección, pero si les medimos la saturación de oxígeno a todas estas personas, pues probablemente encontremos a muchas de ellas con hipoxemia silente. Lo que está ocurriendo a nivel histopatológico es que se está instalando el daño alveolar difuso, se generan membranas hialinas, hay hiperplasia de los neumocitos y los alvéolos se llenan de fibrina, desarrollando lo que se conoce como una neumonía exudativa. Estos síntomas progresan de tal manera que los pacientes alrededor del día 10 a 12 es cuando ya llegan a las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ya en las fases tardías cambia completamente el panorama. Estos son personas que ya tienen entre 2 y 3 semanas de evolución. En la imagen, aquí sí ya obviamente se ve completamente en la radiografía, pero si les hacemos tomografía, lo que podemos ver es que predominan los infiltrados reticulares, existen neumonías de focos múltiples, pero también empezamos a ver consolidaciones con broncograma aéreo. Aquí sí, ya la persona tiene franca disnea, o sea, ya para cuando la persona desarrolla disnea, pues ya está en un estadio avanzado de la enfermedad, ya incluso con un daño pulmonar que amerita intubación orotraqueal. Y lo que está ocurriendo a nivel histopatológico es que ya está engrosada la pared alveolar y ya hay una proliferación franca de fibroblastos, engrosamiento intersticial, y todo esto compromete en una medida muy importante el intercambio gaseoso. Entonces, ya para cuando una persona llega en estas etapas de la enfermedad, o sea, ya tiene requerimientos de ventilación mecánica y esto en general ocurre entre el día 12 y 14. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, esto es muy interesante y por eso se las puse en segundo lugar. Ya les había dicho que la expresión de los receptores virales predominan en el endotelio y entonces pues lo que ocurre a este nivel es realmente muy interesante y muy característico, no nada más del SARS-CoV-2, sino que esto es algo que ya se había visto tanto en el SARS-CoV-1 como en MERS. Entonces, lo que ocurre a nivel endotelial es que pues hay daño directo, daño citopático directo que ocasiona disfunción endotelial y que desencadena la cascada de la coagulación. Hay una fibrinolisis extensa y estos dos principios, como recordarán de las clases de cardiología, pues lo que ocasionan es un fenómeno procoagulante, que se adhieran plaquetas, que haya trombosis, etc. Pero no es nada más la disfunción endotelial y la fibrinolisis, sino que además la hipoxemia empeora siempre estos fenómenos de hipercoagulabilidad y la sangre se hace hiperviscosa. Entonces, todas estas todo esto es la fisiopatología de por qué llegamos a estados con
con microtrombosis generalizada. Si hacemos laboratorios a estos pacientes, ya se sabe que hasta el 40% de ellos presentan elevación del dímero D. Recordar que esto pues, es producto de la fibrinolisis. Estos pacientes vemos que tienen también, y esto es algo interesante porque está ocurriendo tanto fenómenos procoagulantes como fenómenos que favorecerían el sangrado, como es la prolongación de los tiempos de la coagulación y trombocitopenia. O sea, al mismo tiempo que hay un fenómeno hipercoagulable, también hay predisposición a sangrado. Y se sabe que de la misma manera que es cuando está la fase más avanzada del daño pulmonar, también es cuando está el peor grado de alteraciones de la coagulación. Y esto se conoce perfectamente bien que es un factor pronóstico de mortalidad. Ahora, esto es algo que también es muy interesante porque en esta infección, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, con influenza, se ha documentado una muy alta incidencia de trombosis en estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Y esto se manifiesta tanto como una trombosis venosa profunda, como tromboembolia pulmonar e incluso trombosis arterial. Y pues prácticamente la gran mayoría de los pacientes al momento de la defunción se encuentran en un estado de coagulación intravascular diseminada, que esto es propio pues de cualquier evento terminal en sepsis, ¿no? O sea, cualquier infección que lleva a la defunción, pues generalmente se acompaña de este fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Otras manifestaciones importantes gastrointestinales hasta en el 16% de los casos son muy variadas y en general van desde náusea, diarrea, anorexia, vómito, dolor abdominal, pero lo interesante es que estas manifestaciones gastrointestinales pueden incluso preceder a los síntomas respiratorios. Sí se ha visto que muchos pacientes se presentan con esto, o sea, dolor abdominal, diarrea, vómito, y al día o a los 2 días es cuando ya se manifiestan los síntomas pulmonares. Y esto también ha hecho que muchos pacientes pues lleguen al pabellón de hospitalización incorrecto y que no sean detectados oportunamente y que entonces favorezcan la transmisión nosocomial y hacia el personal de salud. Entonces, en estas épocas pues hay que estar muy pendientes de estos síntomas. Se sabe también que, como cualquier infección viral, también se acompaña de síntomas dermatológicos y lo que se ha descrito, aunque no hay tantas fotos por obvias razones de que no se puede utilizar el celular cuando uno está atendiendo a estos pacientes, pero lo que se ha descrito es exantema morbiliforme, como el de cualquier virus, pero también fenómenos que se relacionan con la microtrombosis, como es la presencia de livedo reticularis. Ahora, algo también muy interesante es que conforme fueron presentándose los casos, pues hubo una explosión de pacientes que estaban documentada la infección por SARS-CoV-2 y que desarrollaban alteraciones tanto del gusto como del olfato. Y esto se sabe que ocurre en casi el 80% de los casos. O sea, realmente es vean cómo ahora resulta que es una de las manifestaciones más frecuentes a la par de la fiebre y los síntomas respiratorios. El 80% de los pacientes tiene algún grado de disfunción olfatoria y el 20% franca anosmia. Y así como los síntomas gastrointestinales también pueden presentarse a los pacientes con esto antes que el resto de los síntomas respiratorios. Y la otra cosa interesante es que estas alteraciones persisten mucho más tiempo que el resto del cuadro clínico. O sea, las personas ya se les quitó la fiebre, ya no tienen tos, ya no tienen el resto de los síntomas constitucionales, pero algunos de ellos persisten con anosmia o hiposmia o alteraciones del gusto hasta incluso las siguientes 2 semanas. Y esto no habla de que no necesariamente que sigan siendo infecciosos y no necesariamente que sigan en peligro, sino que habla de que esto se origina de la invasión a los nervios, ¿no? Al bulbo olfatorio. Entonces, estas lesiones, como son lesiones nerviosas, pues tardan mucho más tiempo en recuperarse. Otras manifestaciones para los nefrólogos o para los que quieran ser nefrólogos, esto también es muy interesante, hasta el 30% de las personas al ingreso tienen microalbuminuria en el examen general de orina, 60% proteinuria, si no la tenían al inicio, en el transcurso de la hospitalización, presentan proteinuria, 26% hematuria, y la lesión renal aguda, que esto pues recuerden que es multifactorial, siempre que hay sepsis, siempre que hay hipotensión, son desencadenantes de lesión renal aguda, pero cuando esto sucede, sí es un marcador de mal pronóstico y de mortalidad. Ahora, no es nada más como un fenómeno que acompaña a la sepsis, sino que como pueden ver aquí en la imagen, también
se ha documentado un daño citopático directo del virus hacia los túbulos renales. Recuerden cuando les decía que hay expresión del receptor en este sitio y por lo tanto sí hay daño citopático directo hacia el túbulo renal. También las manifestaciones neurológicas han llamado mucho la atención. Estas se pueden manifestar hasta en el 36% de los casos. Y aquí la fisiopatología también es interesante. O sea, sí hay invasión directa del bulbo olfatorio. Recordar que pues esa es la entrada del virus y esa es también la entrada directa hacia el sistema nervioso central, tal y como ocurre con herpes y las encefalitis relacionadas a herpes. Entonces, sí hay una invasión directa por el virus hacia el sistema nervioso central, pero esto no es la única causa de que haya síntomas neurológicos. Las alteraciones de la circulación, hipotensión, la hipoxia, que sabemos que puede causar alteración del estado de alerta, y también la respuesta inmune al virus en el sistema nervioso central. Todas esas razones es lo que causa síntomas neurológicos. Y por síntomas neurológicos, pues esto puede ir desde cefalea, desde alteración del estado de alerta, hasta parestesias, e incluso que se asemejen como eventos vasculares cerebrales. Recordar también que las personas que tienen más riesgo de tener cursos complicados, pues son precisamente aquellos que tienen hipertensión, aquellos que tienen diabetes, las personas que tienen como tal enfermedad cardiovascular y entonces o sea, también se puede manifestar como eventos vasculares cerebrales, pero que sean producto de la complicación de todas las comorbilidades que tienen, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a que sí sean muy frecuentes los síntomas neurológicos. Y bueno, también finalmente lo que se ha visto en las pocas autopsias que hay reportadas es que sí se ha encontrado que hay edema cerebral y degeneración neuronal en pacientes con infección por coronavirus. Y por último, se han reportado, y estos son escasos casos en la literatura, sí se ha reportado encefalitis por coronavirus tipo 2, o sea que el cuadro clínico que llevó a la persona al hospital fue un cuadro de encefalitis más que un cuadro respiratorio y que posteriormente desarrolló síntomas respiratorios. Y vean también cómo hay por lo menos 5 casos ya reportados de Guillain-Barré secundario a la infección por coronavirus. Entonces, la gama de manifestaciones que produce este virus realmente es muy florida y pues que es un reto diagnóstico. Manifestaciones cardiovasculares, hay casos de miocarditis documentados, o sea, personas que cuando llegan en el contexto de la infección por SARS-CoV-2 se encuentran con hipotensión, con datos de falla cardíaca, las enzimas cardíacas elevadas y evidencia de disfunción ventricular. También se han documentado muchos pacientes que al ingreso, cuando ya vienen con el cuadro de infección por coronavirus, tienen elevación del ST y se presentan obviamente con cuadros de dolor torácico. Recordar que nuevamente las personas que más se complican por este virus son personas con diabetes, son personas hipertensas y que por sí mismas ya tienen predisposición para desarrollar síndromes coronarios agudos y que en el contexto de una descompensación aguda como es esta infección, pues se pueden precipitar también estos eventos. O sea que no necesariamente es ocasionado por efecto citopático del virus, sino por el tipo de personas vulnerables a estas complicaciones. Ahora, esta imagen me pareció interesante para tratar de resumir un poco las manifestaciones, en qué momento ocurren. Les dejo ahí abajo la referencia para que consulten el artículo completo, que está muy interesante, pero podemos dividir las fases de esta enfermedad en 3 a grandes rasgos. En el estadio 1, que es cuando se está instalando la enfermedad, aquí lo que ocurre es que hay obviamente la respuesta inmune en contra del virus y en consecuencia, pues los síntomas constitucionales que acompañan a la enfermedad, como ya vimos cuáles son los más frecuentes. Si hacemos estudios de laboratorio en esta etapa, pues vamos a encontrar linfopenia, la cual es propia de cualquier infección viral aguda. Vamos a ver las alteraciones en los tiempos de la coagulación. También ya se empieza a manifestar la elevación del dímero D, y esto recuerden que siempre ocurre en sepsis. Y podemos ver alteraciones leves de parámetros como la deshidrogenasa láctica. De aquí, cuando pasamos a la siguiente, y esto en general puede durar los primeros 7 días.
Cuando pasamos a la siguiente etapa, que se le ponen aquí como fase pulmonar, esto es porque ya la manifestación cardinal es la insuficiencia respiratoria. Recordar que aquí ya hay tal grado de compromiso alveolar e intersticial que compromete de una manera muy importante el intercambio gaseoso. Entonces, hasta aquí es cuando a las personas ya les da disnea y se manifiestan con hipoxemia. Son cuadros ya con una insuficiencia respiratoria importante, con la relación entre la presión alveolar de oxígeno y el aporte de oxígeno suplementario, que es lo que da estas siglas, que es la PAFI, que es un marcador ya de gravedad de la insuficiencia respiratoria, ocurre en esta fase. Y aquí pues ya todos los estudios de imagen de tórax van a ser anormales con mayor o menor grado de involucro pulmonar. Muy importante, cuando esto solamente se debe a la infección viral, recordar que la procalcitonina es un marcador que nos ayuda a discriminar cuando hay neumonías de origen bacteriano, y pues aquí claramente es una infección viral. Las sobreinfecciones bacterianas ocurrirán en una etapa muy posterior, pero es un marcador que nos ayuda para determinar que solo es la neumonía viral en esta etapa. Y se pueden encontrar también algunas otras alteraciones conforme se va instalando el daño orgánico y las fallas orgánicas relacionadas a la sepsis. Y por último, la etapa 3, que es ya la fase hiperinflamatoria, y recordar que siempre en las enfermedades infecciosas es un balance entre los daños o los síntomas directamente producidos por la infección viral en este caso, y la respuesta inflamatoria que se desencadena en consecuencia, que si es contenida, entonces puede ayudar a eliminar la infección, pero cuando es desbordada y exagerada, puede incluso contribuir a la muerte del mismo hospedero. Y esto es lo que vemos en la fase 3. Aquí es donde la respuesta inflamatoria del huésped es completamente exagerada y es lo que va a deteriorar a la persona y ocasionar más fallas orgánicas. Aquí lo que vamos a ver, y esto es pues precisamente marcadores inflamatorios, cifras en el cielo de proteína C reactiva, de DHL. Si medimos interleucinas, claro que van a estar en niveles muy elevados. El dímero D, que puede también llegar a los rangos de 20.000 o hasta más. Y la ferritina, que es un marcador de inflamación, es un reactante de fase aguda, como lo conocemos. Y aquí abajo también se menciona, pues bueno, de acuerdo a esta clasificación fisiopatológica, pues bueno, ¿dónde entrarían los diferentes tratamientos? Los tratamientos antivirales, de los que vamos a hablar en extenso más adelante, pues entran realmente desde el inicio de la infección, dado que su objetivo es reducir la actividad viral. Perdón, otra vez me salí aquí. Okay. En las etapas iniciales, si es que hay personas que tienen algún grado de inmunosupresión o utilizan algún medicamento que disminuye las defensas, pues aquí está recomendado reducir esta inmunosupresión para permitir que se autolimite la infección viral. Pero cuando ya estamos en las etapas tardías, donde dijimos que hay una respuesta inflamatoria aberrante o exuberante que va a deteriorar al huésped, pues es donde se ha planteado con mayor o menor evidencia el uso de algún medicamento que controle a esta respuesta exagerada. Entonces también les invito a que consulten el artículo en detalle, que es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta infección? Pues tenemos dos grandes brazos de pruebas que nos pueden ayudar. Recordar que desde el inicio de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los diferentes países a que hagan la mayor cantidad de pruebas. Esto, pues porque obviamente nos permite el diagnóstico certero de la infección, pero porque también nos permite hacer la vigilancia de los contactos, el aislamiento de los contactos y con esto contribuir a reducir la transmisión, ¿no? Entonces, por eso es que se ha hecho todo el énfasis en contar con pruebas diagnósticas. Entonces, en cuanto a las pruebas diagnósticas, a grandes rasgos tenemos a las pruebas moleculares que nos va a permitir detectar el ARN viral, y tenemos a las pruebas serológicas que nos van a permitir identificar a aquellos que ya hayan desarrollado la infección. Esto recordando lo que comentamos la vez pasada, de las pruebas moleculares, el estándar para hacer el diagnóstico es la prueba de PCR en tiempo real. Esto nos permite detectar el ARN viral, y el método ideal mediante el cual esto lo podemos confirmar es haciendo un hisopado nasofaringio u orofaringio. Aunque también si tenemos otro tipo de muestras respiratorias, pues también se puede hacer aquí la prueba.
y ahorita veremos un poco más de eso. Entonces, después de que hacemos el hisopado nasofaringio, que pues siempre hay que procurar hacerlo como siguiendo las recomendaciones, ahorita veremos por qué, se pone el hisopo en un medio donde va a favorecer que se libere el ARN viral. Aquí es muy importante saber que estos medios se tienen que conservar en refrigeración, porque de otra manera el ARN se degrada y se tiene que transportar hacia el laboratorio respetando esta red fría. Vamos a ver que dependiendo el tipo de muestra, dependiendo el momento en el que se tome, puede tener mayor o menor sensibilidad. Y solamente recordarles que el hecho de que haya excreción de ARN viral no necesariamente implica que haya virus vivo, sobre todo en las etapas tardías de la enfermedad. Mucho se ha dicho acerca de las técnicas de biología molecular para hacer el diagnóstico, y aquí lo que les describo es la que se considera el estándar, que se le conoce como Protocolo Berlín, porque fue diseñada en el Hospital de Charité en Berlín. Y esto es una PCR en tiempo real para cualquier, vaya, esta es la técnica que se utiliza para cualquier prueba diagnóstica, solamente para que entiendan el por qué ha sido tan difícil que se tenga a un acceso indiscriminado como lo pide la Organización Mundial de la Salud. Bueno, si la prueba es algo tan complejo como un RT-PCR, pues es obvio que no todos los laboratorios y todos los hospitales de todos los lugares pueden tener acceso a él. Entonces, en general, una prueba de PCR parte de tener una muestra, en este caso el hisopado nasofaringio, en la cual lo primero que ocurre es que hacemos un proceso de extracción del ARN. Una vez que mediante o sea, todas las sustancias que nos van a permitir liberar el ARN se colocan en el termociclador, donde va a ocurrir primero la transcripción reversa, recordar que es ARN viral, que se va a transformar en ADN para que pueda ser después amplificado por el termociclador. Y lo que se hace en este caso concreto de SARS-CoV-2 es que se amplifican a los dos genes que se conoce que son más específicos de este virus, que aquí los pueden ver, el RDPR y el gen E. Estos son los dos genes que se amplifican en esta reacción de RT-PCR. Ahora, esto es un proceso bastante complejo que requiere una capacidad muy importante de laboratorio y que no es una prueba inmediata. O sea, las reacciones en general lo mínimo que se tardan para dar resultados son de 4 horas. Entonces, por eso es que no se puede, mediante esta técnica, que a pesar de que es el estándar, no se pueden tener resultados inmediatos. Ahora, es importante cuando interpretamos el resultado de esta técnica, es importante saber que, dado que estamos amplificando genes completamente específicos de este virus, entonces no hay reactividad cruzada con otros virus, ni con bacterias, ni con influenza, ni con otro tipo de virus. Entonces, esta prueba, cuando es positiva, no hay duda de que se tiene la enfermedad. Ahora, lo que sí puede ser problemático es que el que sea negativa no necesariamente quiere decir que no se tiene la enfermedad. Y esto depende fundamentalmente de la sensibilidad de la prueba. Esta técnica de RT-PCR lo mínimo que detecta es la presencia de 5 copias de virus por cada reacción. Ahora, y esto, a pesar de que la técnica es altamente sensible, existen muchos factores que pueden provocar que sea un falso positivo. Y esto tiene que ver más bien con cómo tomamos la prueba. Si no hacemos el hisopado de la región correcta por el tiempo correcto, con los hisopos correctos, y no tomamos suficiente ARN viral, pues entonces podemos tener un falso negativo. Si lo hacemos demasiado temprano en la enfermedad, antes de que haya suficiente tiempo de evolución, o si lo hacemos ya cuando pasaron 2 a 3 semanas donde ya ni siquiera va a haber excreción viral, pues también puede ser un falso negativo. Si tomamos la muestra bien, pero nunca la refrigeramos, se va a degradar el ARN viral y va a ser un falso negativo. Si en el laboratorio la gente que procesa las muestras no tiene la suficiente capacidad o experiencia en este tipo de pruebas, pues también puede haber falsos negativos. Y por último, se sabe que en la nasofaringe, a pesar de que el primer día o el día previo está ocurriendo la máxima excreción viral, conforme pasan los días disminuye la excreción viral en la nasofaringe y nuevamente puede haber falsos negativos. Si hacemos, en cambio, lavado broncoalveolar, se alcanza la máxima sensibilidad porque es donde mayor cantidad de virus hay después de las etapas iniciales, pero recuerden
que este es un procedimiento generador de aerosoles y que pone en riesgo al personal médico que lo hace. Y por lo tanto, es muy difícil que en estos tiempos se tenga broncoscopías y lavados broncoalveolares para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que ya decíamos, el hacer esta prueba requiere de equipos y de personal altamente especializado, y es por eso que en un inicio no se tenía esta prueba disponible en todos los laboratorios y en todos los países al mismo tiempo. Sin embargo, esto también favoreció que las diferentes compañías que hacen PCR se pusieran a trabajar, se pusieran las pilas para desarrollar sus propias reacciones que pudieran también ayudar al diagnóstico, y no nada más siguiendo este protocolo de Berlín, sino las diferentes plataformas comerciales que existen para hacer PCR. Y afortunadamente la FDA apoyó a darles autorización a las diferentes compañías para desarrollar estas pruebas, y una vez que demostraran que eran igual de válidas que la PCR siguiendo el protocolo Berlín, es que se les fue dando la autorización para que se pudieran utilizar estas plataformas comerciales. Entonces, esto es un poco para entender por qué ha sido tan difícil que se tenga el acceso en todos los sitios a esta prueba, y por qué en un inicio fue tan criticado, por ejemplo, y esto aterrizándolo a México, pero ocurrió exactamente lo mismo en Estados Unidos, que se criticó a CDC que no liberaba las pruebas, bueno, porque no todo el mundo puede hacer PCR, porque no todas las casas comerciales realmente demuestran que tienen una prueba igual de eficiente, y esto ha obviamente impedido que el acceso a las pruebas sea tan rápido como quisiera. Y bueno, en la actualidad, después de ya varios meses de pandemia, después de 4 meses, existen más de 40 casas comerciales que tienen la aprobación de FDA, aunque realmente no tenemos la comparación de una contra otra, pero que esto ha permitido que poco a poco las pruebas vayan siendo accesibles a más personas y a más hospitales. Y es por esto que, por todo lo que les comenté, pues que si no tenemos pruebas que han demostrado que tienen la misma capacidad, pues no las podemos utilizar de rutina. Ahora, esta es la prueba de RT-PCR que dura 4 horas, pero también se han desarrollado pruebas rápidas, y esto es algo que también podrán haber escuchado en la literatura. Aquí les muestro solamente 2 ejemplos de pruebas rápidas basadas en PCR, pero que dan resultados, una de ellas en 45 minutos y otra de ellas en 7 a 13 minutos. Pero tener en cuenta que estas pruebas requieren que haya más cantidad de virus para poder dar resultados positivos. Estas pruebas en general requieren más de entre 100 y 200 copias de virus por cada reacción para ser positivas, en comparación con las 5 copias que les mencioné para la técnica estándar. Entonces, aunque sí hay pruebas rápidas, pues no necesariamente son igual de sensibles que la RT-PCR. Y el segundo brazo importante de pruebas diagnósticas son las pruebas serológicas. Se sabe que los anticuerpos empiezan a producirse entre los 5 y 11 días después de la infección. Y la utilidad, como siempre, las serologías en enfermedades infecciosas, pues sobre todo nos van a servir para hacer el diagnóstico en retrospectiva, para identificar contactos, para hacer vigilancia epidemiológica, para identificar personas que ya puedan haber desarrollado inmunidad. Y también es importante que también hay pruebas rápidas serológicas, como este kit en particular que les muestro aquí. Estas son pruebas que en muestras de sangre capilar en 15 minutos nos permiten decir si ya hay presencia de IgM e IgGs. Y esto sobre todo ayuda cuando les decía yo que la PCR deja de haber excreción en la nasofaringe, y ya no tenemos manera de cacharlos por PCR de un hisopado nasofaringeo, pero sí podríamos cachar a los pacientes con una prueba serológica cuando ya la PCR fue negativa. Y aquí les muestro este artículo también, que es interesante, se los dejo para el que lo quiera consultar. Si solo hacemos PCR, en este artículo en particular identificaron al 50% de los casos, pero cuando lo sumaron con la serología, se alcanza a detectar pues hasta el 98% de los casos. Y esto pues por todas las limitaciones que ya les acabo de describir de la PCR para hacer diagnóstico. Ahora, en cuanto al curso clínico, ¿cómo podemos predecir a qué pacientes se van a complicar o les va a ir peor? Esto es algo que también se los había mostrado en la sesión pasada, pero que sigue siendo un artículo muy importante. Existen diferentes marcadores que nos hablan de un mal pronóstico.
empezando por la edad, empezando por las comorbilidades, pero también con los estudios de laboratorio de seguimiento que hacemos con estos pacientes, sabemos que, y aquí lo pueden ver claramente en la gráfica, el color rojo son los que fallecen, el color azul son los que sobreviven. Entre más linfopenia o linfopenia progresiva presenta el paciente, va a tener un peor pronóstico, a diferencia del que se recupera y entonces la cuenta de linfocitos empieza a elevarse, a ese paciente le va a ir bien. Aquí abajo ven, por ejemplo, los niveles de interleucina 6, conforme incrementan, esto predice un curso clínico más grave y hasta la muerte, que aquellos que mantienen niveles de interleucina que no se elevan tanto. Y aquí les pongo los otros dos marcadores importantes. Conforme se eleva la ferritina, el pronóstico es peor. Conforme se eleva la deshidrogenasa láctica, también hablan de lo mismo. Todos esos marcadores lo que nos están traduciendo es que está ocurriendo una tormenta de citocinas que se parece mucho al síndrome de activación macrofágica y que a nivel intravascular lo que está ocurriendo es también los fenómenos de microtrombosis de los que ya hablamos, y todo esto es lo que al final de cuentas lleva al paciente a fallecer. Incluso hay una escala que ya está publicada para las personas a las que les gustan las escalas pronósticas. En esta escala hicieron una combinación de todos estos factores pronósticos, tanto de la edad como las comorbilidades, como los marcadores de laboratorio, para hacer un puntaje, y lo que vieron es que aquellas personas que, tomando en cuenta si tenían o no comorbilidades, la edad dicotomizada en mayores o menores de 60 años, linfopenia o no al diagnóstico, y el valor de DHL al diagnóstico, se hace un puntaje. Aquellos que alcanzan 4 o 6 puntos van a tener un curso en general que en menos del 10% se van a complicar, versus aquellos que tienen estos puntajes donde ya pueden ver pues, que esto claramente va a predecir a qué persona le va a ir peor. Y esto en realidad para lo que sirve es para que de todos los pacientes hospitalizados que tenemos, estos son los parámetros en los que tenemos que poner atención para identificar oportunamente al que se va a complicar o aquel paciente al que le tenemos que dar un seguimiento mucho más estrecho para tratarlo más agresivamente o poderlo identificar el deterioro a tiempo. Antes de entrar con los resultados, les quiero dejar también esta frase. Muchas personas que estamos en los hospitales atendiendo este tipo de pacientes podemos ver reacciones diferentes entre todas las personas. Muchas personas muy frustradas porque la pandemia vino a complicar los planes que tenían de la residencia, de hacer diferentes actividades, pero bueno, pues esto sucede también en los libros. A todos quisiéramos que esto no nos hubiera sucedido, pero pues esto pasa siempre a todas las personas que viven momentos difíciles, y realmente lo único que nosotros no podemos decidir si queremos o no estar en una pandemia, si queremos o no atender a los pacientes con esta infección, o si queremos o no que algunos de nuestros conocidos puedan presentar esta enfermedad. Realmente lo único que podemos hacer pues es decidir cómo vamos a usar el tiempo durante esta pandemia, ¿no? Y esto, antes de entrar con el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta infección? Pues depende de en qué estadio de la enfermedad estemos. Para aquellos casos leves, que dijimos que son todos los que tienen signos vitales normales, que no tienen neumonía, que no tienen disnea, el manejo es en casa y el seguimiento podría ser perfectamente bien telefónico o por telemedicina. El tratamiento es exclusivamente sintomático y lo único que hay que hacer es estar muy pendientes de si estas personas desarrollan fiebre persistente o entre los 7 y 10 días después desarrollan disnea. Lo más importante para estas personas es que se mantengan en aislamiento social de todos los contactos y que tengan una adecuada desinfección de las superficies, por todo lo que comentamos al inicio. ¿Y en qué momento una persona que tiene síntomas leves puede suspender estas medidas? En general, lo aceptado es que después de 7 días de evolución y que ya tenga 72 horas sin fiebre y sin síntomas respiratorios, hasta ese entonces es cuando la persona puede salir de la cuarentena. Para los casos graves, estos son los casos que tienen signos vitales anormales, que requieren oxígeno suplementario o que tienen neumonía. Pues obviamente hay que dar oxígeno suplementario y recordar por todo lo que ya dijimos de los aerosoles, que los únicos dispositivos que no van a generar aerosoles son las puntas nasales y es la mascarilla reservorio. Para estos pacientes no está recomendado que los nebulicemos porque eso es francamente generador de aerosoles.
No está recomendado utilizar las puntas de alto flujo ni los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva. Y la única excepción para poder utilizar cualquiera de estos es que tengamos a los pacientes en cuartos con presión negativa. Si tenemos de estos cuartos que realmente son muy poco frecuentes en los hospitales, entonces sí podemos utilizar estos dispositivos como puente o antes de que el paciente, por ejemplo, pueda llegar a requerir ventilación mecánica. Pero para la mayoría de los hospitales donde no hay cuartos de presión negativa, los únicos dispositivos que no representan un peligro para el personal de salud son las puntas nasales y las mascarillas reservorios. Cuando tenemos estos pacientes hospitalizados, lo ideal es que les pongamos precauciones de contacto, y esto es batas, guantes, gogles, mascarilla quirúrgica, para evitar el contagio del personal de salud. La recomendación de antibióticos, en realidad, solamente si sospechamos que hay alguna sobreinfección o si antes de que tengamos la certeza de que se trata de neumonía por SARS-CoV-2 y creemos que puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, pues sí, está recomendado utilizar tratamiento antibiótico empírico, pero fundamentalmente el tratamiento es de soporte. Si hay hipotensión o choque con requerimiento de vasopresores, la reanimación hídrica tratando de evitar la sobrecarga, y definitivamente por ninguna de las diferentes guías que hay de tratamiento ya publicadas, ninguna de ellas recomienda el uso rutinario de esteroides. En cuanto al tratamiento antiviral, y esto es algo en lo que todas las guías son consistentes, es que no existe suficiente evidencia que provenga de estudios bien hechos, bien diseñados, con un diseño adecuado. No hay evidencia de que algún tratamiento antiviral pueda representar una mejoría. Y es por esto que no se recomienda que de manera rutinaria se utilice algunos de los diferentes tratamientos de los que ahora hablaremos. Solamente considerarlo cuando tenemos a estos pacientes dentro de protocolos de investigación con las aprobaciones de los comités de ética correspondientes. Entonces sí, podemos considerar pues el fármaco que hayamos elegido para este ensayo clínico. Para los casos, bueno, aquí se me cambiaron las diapositivas. Para los casos moderados es básicamente lo mismo. Moderado quiere decir que sí tiene neumonía por imagen, pero que no requiere oxígeno. Pues igual vigilancia intrahospitalaria, oxígeno suplementario, antibiótico empírico hasta que descartemos a la neumonía bacteriana, pero nuevamente, y esto para todas las etapas, no hay evidencia de que algún tratamiento antiviral o inmunomodulador se deba usar de rutina. Y finalmente, para los casos críticos, aquí les dupliqué, perdón, la diapositiva, pero para los casos críticos, y estos son los que que están en estado de choque, que están con ventilación mecánica o que ya tienen alguna falla orgánica, pues nuevamente el tratamiento recomendado de rutina es simplemente de soporte. La intubación, el manejo del ventilador, manejo del choque séptico, pero nada más. Ahora, sobre el tratamiento farmacológico, y aquí voy a ser repetitiva, pero esta es la recomendación de todas las guías que se han publicado de tratamiento. Hay guías de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica, las guías famosas de Surviving Sepsis y las más recientes publicadas esta semana de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, y la recomendación consistente de todas estas guías es que no se debe utilizar algún antiviral o inmunomodulador de manera rutinaria fuera del contexto de ensayos clínicos. ¿Ok? Entonces, si vamos a utilizar alguno de estos, pues procurar que estén los pacientes en alguno de los tratamientos, en alguno de los diferentes ensayos clínicos que hay, pero hasta no tener una mayor información de los individuales que ahora veremos, pues no se recomienda que lo hagamos como uso indiscriminado. Ahora, ¿qué sí sabemos que no se debe usar? Y esto sí ya es una recomendación de la mayoría de las guías. No debemos usar esteroides y no debemos utilizar la combinación de cloroquina con acitromicina, ya que se sabe que esta combinación representa un riesgo de toxicidad, un riesgo de muerte por arritmias ventriculares y importantes interacciones farmacológicas. Entonces, eso sí sabemos que no se debe usar. Aquí les muestro esta diapositiva sobre los diferentes estrategias de tratamiento que hay, en dónde actúan, y nada más decirles que en el registro que lleva el gobierno de Estados Unidos de los diferentes ensayos clínicos a nivel mundial, en la actualidad existen más de 109 ensayos clínicos corriendo en diferentes países.
y todos estos, pues en algún momento, conforme vayan terminando y conforme vayan reportando sus resultados, pues nos darán la respuesta de si realmente todas estas cosas que hemos escuchado recientemente realmente sirven o no. Pero para poner en contexto de dónde actúa cada uno de estos fármacos, bueno, aquí tenemos primero a los antivirales, como son los antirretrovirales que se utilizan para VIH, que inhiben a las proteasas virales, ribavirina, remdesivir, favipravir, que inhiben a la polimerasa viral, inhiben la síntesis del ARN viral. Medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, en donde actúan es a nivel de la interacción del antígeno viral con el receptor de la célula, inhiben la entrada, inhiben la endocitosis y además son inmunomoduladores. Existen otros fármacos de los que ahora les hablaré que también actúan a este mismo nivel de inhibir la entrada del virus. Y los otros que habrán escuchado también recientemente, los inhibidores de interleucina, como es el tocilizumab, sarilumab y algunos otros. Hay algunos que actúan para impedir la unión de interleucina con su receptor y hay algunos que inhiben la transcripción de las señales relacionadas con interleucina. Esto, a muy grandes rasgos, son las diferentes estrategias farmacológicas que hay. Ahora, para hablar de cada uno de ellos de manera puntual, remdesivir es el que ha tenido mayor difusión y mayor esperanza de la comunidad médica en él. Este es un análogo nucleótido que tiene actividad contra todos los coronavirus importantes, como es el SARS-1, también el MERS, pero también ébola, que este claramente no es un coronavirus, pero tiene actividad in vitro contra todos ellos, actúa sobre la polimerasa viral, impide que se sintetice el ARN viral. ¿Qué sabemos de este fármaco? Que en modelos animales puede mejorar la función pulmonar, que reduce la carga viral, múltiples ensayos clínicos que están corriendo, pero que todavía no tenemos resultados. El artículo de remdesivir que se publicó esta semana o la pasada en el New England es un estudio de uso compasivo de remdesivir. ¿Esto qué quiere decir? Que la farmacéutica, que es Gilead, le dio medicamento como uso compasivo a 53 pacientes cuyos médicos pidieron a la farmacéutica que les diera el tratamiento. Sin ningún grupo control, o sea, esto no es un ensayo clínico aleatorio, esto simplemente es una serie de 53 pacientes que recibieron por algún motivo remdesivir y la misma farmacéutica les dio el medicamento, recolectó su información clínica, hizo el monitoreo de los eventos adversos e hicieron el análisis estadístico y esto es lo que publican. Entonces, esta evidencia realmente una serie de casos tiene muy poca poder para que uno pueda tomar cualquier tipo de decisiones al respecto. Pero bueno, dado que es lo único que hay, pues entonces aquí se los presento. Estos pacientes tenían una mediana de 64 años, la mayoría eran hombres y tenían ya un tiempo de evolución considerable. 68% tenían alguna comorbilidad, un poquito más de la mitad ya estaban intubados al momento en el que recibieron remdesivir. Y los resultados que nos presentan es que de todos estos 53 pacientes, como pueden ver en esta tabla de acá abajo, el 68% presentó disminución del requerimiento de oxígeno, es decir, mejoría pulmonar, aunque el 15% de ellos incrementó su requerimiento de oxígeno. El 47% de estos pacientes lograron egresar del hospital. Sin embargo, el 60% tuvo algún efecto adverso, el 23% de estos eventos adversos fueron graves, es decir, que prolongaron la hospitalización o ocasionaron o que se relacionaron con un efecto adverso grave, como incluso la muerte. Y el 13% de estos pacientes fallecieron en el seguimiento que les dieron. Las conclusiones que los autores ponen es que este 13% de mortalidad que se presentó en estos 53 pacientes es menor a lo que se ha reportado en las cohortes iniciales de Wuhan. Ahora, es muy importante que si uno ve estos datos, la conclusión que uno quisiera tener es que fue el medicamento lo que nos permitió que estos pacientes tuvieran mejoría, disminuyeran sus requerimientos de oxígeno, se fueran a su casa, pero uno no puede tener esta conclusión en base a una serie de casos. Si fue el medicamento o si fue el curso natural de la infección que de todas maneras, con o sin medicamento, iba a mejorar, con este estudio uno no puede saberlo, ¿no? Entonces, la limitación de este estudio es que es un número muy pequeño de pacientes, que la información del seguimiento, no tenían la información completa para saber exactamente cómo les fue a todos ellos.
la duración del tratamiento. A unos pacientes les dieron 5 días, a otros 10, o sea, no fue algo uniforme. Y finalmente, no se puede tener conclusiones con respecto a la eficacia de este medicamento. Lo que hay que hacer, pues, es esperar a los resultados de los ensayos clínicos controlados, de los cuales 7 de ellos todavía están activos. Otro de los medicamentos que se discutió mucho al principio, pero que ahora ya hay mucho menos entusiasmo, es lopinavir con ritonavir, que es un antirretroviral que normalmente utilizamos para el tratamiento del VIH. Antes de esta pandemia se sabía que tenía actividad in vitro contra SARS tipo 1, se demostró también actividad in vitro contra SARS tipo 2, y para este fármaco hay por lo menos 2 ensayos clínicos que ya nos dijeron que no hay una mejoría, y este es uno de ellos. Este fue un ensayo clínico de 199 pacientes que se le autorizaron a recibir lopinavir con ritonavir o el tratamiento estándar, o sea, tratamiento de soporte, y lo que se vio es que realmente no tuvo ningún impacto en cuanto a la mejoría clínica, no tuvo un impacto en la mortalidad, ni siquiera en aquellas personas que tenían un curso temprano de la enfermedad. Entonces, realmente esto, pues sí, o sea, es un fármaco sobre el cual ya prácticamente está descartado. Mucho se ha hablado también de estos 2 medicamentos, hidroxicloroquina o cloroquina. Lo que sabemos de estos fármacos, pues viene básicamente del tratamiento de pacientes con malaria y del tratamiento de pacientes con enfermedades autoinmunes, como es el lupus y la artritis reumatoide. Para esto se utilizan y para esto están aceptados. Se sabe que este fármaco tiene actividad in vitro contra SARS-CoV-2. Ya dijimos en la diapositiva de tratamiento que el mecanismo de acción es que interfiere con la unión del virus a su receptor, pero también, dado que es inmunomodulador, nos permite disminuir la producción de citocinas y con esto, teóricamente, la progresión de la enfermedad hacia la fase grave. Y bueno, este fármaco probablemente es de los que ha sido trending topic en las últimas semanas, pero realmente si uno se pone a ver de dónde viene la información por la cual se hizo tanto escándalo, pues realmente es muy, muy cuestionable. Lo primero que se publicó el 16 de marzo fue una comunicación que no es un ensayo clínico, o sea, es básicamente el autor dijo, yo le di estos fármacos a 100 pacientes y les fue bien, nada más. No se publicó, no hay revisión por pares, no hay más información de estos pacientes. De aquí, entonces, lo tomaron en Francia y hacen un reporte de 36 pacientes, a 20 le dieron hidroxicloroquina, a 16 controles no les dieron hidroxicloroquina. Es un ensayo que no fue aleatorio, el investigador sabía perfectamente a quién le dio y a quién no le dio, y eso es un sesgo muy importante para tomar conclusiones. Y lo que midieron fue ver si estos pacientes, la PCR se hacía negativa o no más rápido. Y lo que ellos reportan es que aquellos pacientes a los que les dieron hidroxicloroquina con mayor frecuencia lograron tener una PCR negativa al día 6. Pero pues esto no habla de la eficacia del medicamento. Y si ustedes se preguntan de dónde vino tanto escándalo con la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, viene de este mismo estudio, en el cual a 6 pacientes, o sea, solo 6 pacientes recibieron esta combinación y concluyeron que todos estos 6 tenían una PCR negativa al 6º día. De aquí viene, o sea, de esta realmente evidencia nula y de pésima calidad es de donde vino tanto show con estos 2 medicamentos. Es un estudio que tiene fallas metodológicas graves, que no muestra la información completa del seguimiento de los pacientes y que tiene un franco conflicto de interés. O sea, este artículo sí se publicó en una revista, que la pueden ver aquí. Esta es la referencia de ese estudio. Y el autor principal, pues es el editor principal del journal. Entonces, esto claro que representa un grave conflicto de interés. Este es el autor principal del estudio y nada más por ponerlo a la par de los antivacunas, o sea, los ensayos clínicos se consideran la evidencia más alta sobre poder tomar conclusiones sobre los tratamientos en cuanto a si son o no eficaces. Y el autor principal pues no cree en los estudios aleatorizados, ¿no? Entonces es una mentalidad tipo antivacunas. Entonces, si uno toma decisiones basado en esto, pues claro que se meten problemas, ¿no? Entonces, ¿quién sí le hizo caso? La Casa Blanca. Forzaron a la FDA a darle la aprobación a estos medicamentos para el uso en infecciones por coronavirus. Vean cómo ese artículo que les dije, esa fue la evidencia por la cual la FDA, forzada por este hombre, le dio la aprobación a este medicamento claramente sin apoyo de su asesor principal,
que pues es una persona que sí está capacitada para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, tener en cuenta de dónde vienen todas las decisiones que hemos visto en estos días. Ahora, hay mucha más información al respecto de estos medicamentos. Hay por lo menos 4 ensayos clínicos con hidroxicloroquina que se han publicado en esta modalidad de presentación, que ahora les voy a ver, pero todos ellos concluyen que no tienen una evidencia de beneficio claro. Ahora, el problema de estos ensayos que se publican en preprint es que estos ensayos no han sido sometidos a revisión por pares, que es donde la gran mayoría de los artículos que uno quiera publicar se traban, porque al ser sometidos a revisión por pares, detectan fallas metodológicas graves, detectan sesgos, etcétera, y evitan que literatura de mala calidad se publique. Entonces, este portal es el portal de donde la gran mayoría de las publicaciones en redes sociales vienen. Este portal publica estos preprints y aquí justo ellos mencionan cuáles son los limitantes. Estos son lo que se publica aquí, y si uno toma la información que viene de este portal, esto no ha sido sometido a revisión por pares, y esta información no se debe tener en cuenta para guiar la práctica clínica, para tomar decisiones en salud, ni siquiera tampoco para utilizarlo para redes sociales o para información. Entonces, tener muy en cuenta de dónde tienen la información que buscan. Ahora, lo que sí se sabe de hidroxicloroquina, ya lo dijimos, es que mucho riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares, pero también que causa una retinopatía y ceguera, aunque esto es a largo plazo. Otro de los fármacos, que son los inhibidores de interleucina 6, también mucho se ha hablado acerca de tocilizumab. Estos son fármacos que normalmente se utilizan para el tratamiento de enfermedades reumatológicas y hematológicas. Se unen, el mecanismo de acción es que inhiben la unión a los receptores de interleucina 6 y con esto se detiene la producción de citocinas. En teoría podría revertir al síndrome de tormenta de citocinas. Y la información que se tiene exclusivamente, lo único que he publicado para este fármaco son 20 pacientes en China, de los cuales lo mismo. Esto es una serie de casos sin grupo control, no aleatoria, con todos los sesgos del mundo, en las cuales se vio que el 76% de estos pacientes disminuían el requerimiento de oxígeno, el 90% tuvo resolución por imagen y mejorían las anormalidades del laboratorio. Nuevamente, si esto fue por el fármaco o por cualquier otro motivo, no se puede saber a partir de esta publicación. Y se publicó esto en el mismo portal de preprints que les mostré en la diapositiva pasada. Otro medicamento, se ha hablado poco, pero también tiene algún papel, se llama Arbidol. Este medicamento actúa también en la unión de la proteína S con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Se sabe que tiene actividad in vitro contra SARS-CoV-2. Hay un solo ensayo publicado en el que se compara contra otro antiviral. Incluyó a 240 pacientes y los pacientes que recibieron este medicamento tuvieron mejoría en el 56% versus los que recibieron el otro antiviral, que es favipiravir, que tuvieron mejoría del 71%. Y nuevamente la única publicación viene de ese mismo portal. Favipiravir, que es el otro antiviral mencionado en esta publicación, este es otro análogo nucleótido que inhibe la polimerasa viral, ahí perdón por los dedazos, es igual el mecanismo de acción a remdesivir. Este medicamento se tiene experiencia en influenza y ébola, y lo único que he publicado nuevamente es de ese estudio, en el cual se vio que había más pacientes que recibieron favipiravir en comparación con Arbidol tuvieron alguna mejoría clínica, y esto sobre todo se vio en personas que tenían cursos leves de la enfermedad. Nuevamente, esperar a que haya más ensayos clínicos que den más información sobre esto. También habrán escuchado sobre otra estrategia de tratamiento, que es el uso de suero convaleciente. Esto lo que quiere decir es tomar el plasma de personas que ya desarrollaron anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 y utilizarlos como tratamiento. Esto es algo que ya se sabe que funciona en influenza, ya se sabe que funcionó para SARS tipo 1, y esta es la razón por la cual pues, es una estrategia que se plantea utilizar contra SARS-CoV-2. Específicamente en esta pandemia hay poca información, ya se le ha dado a algunos pacientes sueros convalecientes y no tuvieron eventos adversos graves, hubo mejoría,
y lograron hacer negativa la carga viral. Pero nuevamente, este es un estudio piloto en 10 pacientes sin grupo control y existen muchos ensayos clínicos que ya están corriendo utilizando este suero que nos permitirán saber si esto realmente tiene algún papel en el tratamiento de la enfermedad. Ahora, tener suero convaleciente no es cualquier cosa, implica una metodología muy estricta en la seguridad del manejo de los hemoderivados, implica hacer pruebas para ver si estas personas convalecientes realmente desarrollaron anticuerpos neutralizantes, que no es lo mismo que desarrollar cualquier tipo de anticuerpo. Y obviamente implica hacer estas transfusiones de plasma bajo estrechas políticas de seguridad de los productos sanguíneos. En México ya hay varias instituciones que están planeando estas estrategias de tratamiento y probablemente en los siguientes meses podamos tener a los ensayos clínicos reclutando activamente pacientes en nuestro país. ¿Qué otras cosas? Recordando la fisiopatología de la trombosis, también se ha discutido mucho de qué tipo de tratamiento anticoagulante se les tiene que dar a estos pacientes. Lo que sí sabemos es que a todos los pacientes se les puede o se les debe dar anticoagulación profiláctica, esto es dosis bajas para evitar el desarrollo de trombosis. Lo que no sabemos es si hay algunos pacientes que se beneficien de que les pongamos anticoagulación total. Este es un ejemplo de una estrategia de otra escala de puntaje que nos sugiere que aquellos que tienen más riesgo de trombosis, utilizando este puntaje que ven aquí, que es la combinación de la cifra de plaquetas, del tiempo de protrombina, de la gravedad del paciente, y si esto tiene un puntaje mayor a 4, ellos sugieren que demos anticoagulación total. Otra indicación para dar anticoagulación total, otros autores sugieren que utilicemos el dímero D para guiar esta recomendación de poner anticoagulación a dosis totales. Sin embargo, esto es exclusivamente recomendación de experto, no hay evidencia que sustente esta recomendación y tener en cuenta pues, que la anticoagulación total pone en riesgo de sangrados graves a los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo utilizamos. ¿Qué complicaciones, ya casi para terminar, qué complicaciones hay de la infección por SARS-CoV-2? Bueno, ya la principal, que es el desarrollo del síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que es lo que lleva a estos pacientes a estancias en unidades de cuidados intensivos muy prolongadas, el estado de choque, el desarrollo de falla multiorgánica, todas las que ya vimos, riesgo de sobreinfección bacteriana, y esto va a ser el pan de cada día en todos los hospitales que ya tienen a muchos pacientes, y esto es algo por lo cual, a pesar de que todos estamos asustados por la pandemia, no debemos bajar la guardia en cuanto a las prácticas de control de infecciones, porque entonces los pacientes se van a empezar a morir de otras cosas. Hay que tenerlo en cuenta. Y, pues bueno, finalmente la mortalidad a nivel global está reportada en promedio de 2.3%. Sin embargo, esto no ha sido igual en todos los países. Hay lugares como Corea y Alemania donde la mortalidad fue del 0.5%. Hay lugares como Italia donde se reportó en el 7%. En nuestro país, recuerden que andamos en estas fechas todavía alrededor de aquí, pero esto depende de muchos factores. Depende, uno, de la cantidad de muestras que se toman. Si muestreamos a todos, como lo hicieron en Corea, donde se muestrearon a las personas con síntomas leves y por obvias razones, pues entonces la mortalidad es muy baja. Pero si hacemos pruebas solamente a los graves que llegan a los hospitales, pues lógicamente la mortalidad va a ser mucho más elevada. También tiene que ver, obviamente, el sistema de salud. Si uno tiene miles de camas de unidades críticas y ventiladores disponibles, pues el tratamiento, la saturación de los hospitales va a ser menor y el tratamiento oportuno, tratamiento de soporte va a ser mejor que si tenemos sistemas de salud mucho más colapsados que no alcanzan para atender a estos pacientes. Entonces, realmente depende de muchos factores. En cuanto a las vacunas, también habrán escuchado mucho en las noticias. Desde el 16 de marzo se empezaron a hacer pruebas en humanos con diferentes ensayos de vacunas. En la última publicación de la Organización Mundial de la Salud, lo que sabemos es que hay 5 ensayos que ya están en fase clínica, o sea, poniendo a los pacientes vacunas para ver si desarrollan o no inmunidad protectora, y 70 ensayos en fase preclínica. Esto quiere decir que apenas van en modelos animales. Y aquí pueden ver cómo la gran mayoría de estos ensayos están ocurriendo en Estados Unidos, algunos otros en China, menos en Europa, menos en Asia y Australia, ninguno en nuestro país. Y esto es algo que están utilizando muchos modelos diferentes de vacunas,
desde las vacunas basadas en ácidos nucleicos o péptidos, desde vectores virales como adenovirus, proteínas recombinantes, vacunas de virus vivos atenuados, como es la vacuna del sarampión, y que eso pues obviamente se sabe que implica un riesgo al poner un virus vivo, y las vacunas de virus inactivados, como es la de influenza, que es la que estamos más familiarizados. Entonces, todo esto está corriendo, pero faltan muchos meses antes de que cualquiera de estas vacunas pueda tener un uso en la práctica. Lo más importante para prevenir es evitar los contagios. Ya todos sabemos hasta el cansancio cuáles son las medidas con las cuales podemos reducir los contagios en nuestra comunidad. Y esta es una pregunta también que se ha hecho mucha gente pues, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Bueno, pues aquí les voy a dar una postura muy poco esperanzadora. Les invito también a que lean este artículo a detalle, es muy interesante. Y en este estudio lo que hicieron los autores fue hacer modelos matemáticos para ver, jugando con diferentes factores, ver pues hasta cuándo uno podría mantener o no, o qué tan eficientes son las medidas de aislamiento social masivas para controlar la infección. Entonces, en estos modelos matemáticos, recordar que no es la realidad, es simplemente una predicción. Toman en cuenta factores del virus, factores ambientales, factores inmunológicos. Y el objetivo fue analizar qué duración y qué intensidad del distanciamiento social realmente es útil para mantener el control del COVID-19. Y bueno, una de las conclusiones importantes es que en todos los modelos que ellos calcularon, en todos, la infección por SARS-CoV-2 se va a mantener a lo largo del año. O sea, no va a terminar el 2020 sin COVID, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Ahora, conclusiones muy, muy interesantes de este estudio. Obviamente, ¿en qué momento se va a parar la transmisión de esta enfermedad? Una de las respuestas más importantes es, pues, ¿cuál es la inmunidad que vamos a desarrollar a este virus? Si la inmunidad que desarrollamos dura poco, entonces vamos a seguir teniendo brotes anuales de SARS-CoV-2, así como de influenza, cada año y en general en invierno. Si la inmunidad dura un poco más que lo que dura la inmunidad de influenza, entonces podríamos tener, por ejemplo, brotes cada 2, cada 3 años. Y si suponiendo, y esto recordar es un modelo matemático y que no va a ser la realidad, pero suponiendo que la inmunidad se mantuviera por siempre, pues entonces se lograría erradicar por siempre la transmisión. Pero lo que se piensa es que se va a mantener la transmisión como lo hace influenza y como lo hacen los otros coronavirus estacionales, pues con brotes cada año. Ahora, en cuanto a las medidas de control, sabemos que el distanciamiento social logra aplanar la curva y cuyo objetivo de esto es exclusivamente evitar que nuestros servicios de cuidados críticos se saturen. Entonces, para eso sirve únicamente el distanciamiento social. En todos los escenarios, en todos los diferentes modelos matemáticos que uno pueda predecir, en el momento en el que la gente sale otra vez de su casa, en todos estos casos habrá resurgimiento y repunte en el número de casos. Y la razón de esto es que las personas que están en casa aisladas y que no se contagian, pues obviamente no han desarrollado inmunidad y en el momento en el que se expongan más tarde o temprano, pues van a contagiarse. Esto no quiere decir que no tenga que haber aislamiento social. Recordar, el único objetivo del aislamiento social es no saturar las unidades de cuidados críticos. Y dar tiempo a que se desarrollen las vacunas y entonces a toda esa población susceptible que no ha sido contagiada, prevenirla y cuidarla con estas vacunas. Ahora, de todas las modalidades de intensidad de aislamiento social, la que tuvo un mayor efecto o una mayor eficiencia son aislamientos sociales que duren 20 semanas y cuya impacto en disminuir el porcentaje de transmisiones sea de entre el 20 y el 40%. Para que quede un poquito más claro, es esta imagen. Nuevamente, vale mucho la pena ver con detalle ese artículo. Si el distanciamiento social dura 4 semanas, pues vean cómo inmediatamente dependiendo de la intensidad, los diferentes colores se refieren a la reducción que se logra de los contagios, pero si dura 4 semanas, pues inmediatamente hay picos, inmediatamente al salir de casa. Si el distanciamiento social se mantiene por siempre, que sabemos que es algo completamente hipotético, pues sí, claro que desaparece la infección, porque nadie más vuelve a salir de su casa y es un escenario totalmente irreal.
Pero el escenario más eficiente es aquel que duró 20 semanas y que realmente logró una reducción de hasta el 40% de los contagios, ¿no? Entonces, esos son los escenarios más eficientes, aunque siempre y la mayoría de ellos predicen que hacia finales del año habrá un resurgimiento de los casos en prácticamente todos los modelos. Conclusiones de este estudio es que, y estos son modelajes de datos de Estados Unidos, entonces tener también en cuenta eso. Se estima que esta epidemia, al menos para Estados Unidos, continúe hasta julio del 2022. Se cree que al menos el aislamiento social se pueda levantar al 100% hacia inicios o mediados de 2021, entonces para que se sigan preparando para seguir en aislamiento durante muchos meses más. En todos los escenarios, la expansión de los cuidados críticos y hacer más pruebas son fundamentales porque eso es lo que permite aislar a las personas que ya se infectaron y evitar el colapso de los cuidados críticos. Y definitivamente la única manera de mejorar todo este panorama tan malo que parecería pintar en estos modelos matemáticos es tener un tratamiento efectivo y tener vacunas. Entonces sí, estos modelos podrían ser mucho más favorables. Y ya para terminar, les dejo otra frase muy bonita de este libro, de La peste de Albert Camus. Nadie, y vean esto, ¿no? O sea, ahorita no tengo idea de lo que espera, no tengo idea de lo que va a suceder cuando todo esto termine. Lo único que sé es que hay personas enfermas y que necesitan curarse. Muchas gracias. Su participación en la conferencia del día de hoy. Este es un tema muy importante y de actualidad. Para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarlos la sesión pasada, me gustaría comentarles un poquito sobre la doctora Fernanda González. Ella es egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la especialidad de Medicina Interna y su subespecialidad en Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también es maestra en Ciencias Médicas en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella está graduada con mención honorífica. También es miembro de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, miembro de la Infectious Disease Society of North America y miembro del Grupo de Estudio para las Micosis. Tiene diversas publicaciones en revistas indexadas de talla internacional. También es coautora de varios capítulos de libros y tiene algunos premios y distinciones. Entonces, de cualquier manera, les vamos a hacer llegar el correo de la doctora Fernanda González. Si tienen alguna otra duda, con gusto se las contestará. Les agradecemos a todos su asistencia y que tengan un buen fin de semana.